Singapur, Malasia, las dos Coreas, la India, China, entre otras naciones, hasta hace poco eran naciones en que su población en más del 50% vivía en pobreza. Los gobernantes de estas y otras naciones, principalmente asiáticas, tenían dos opciones. O seguían como estaban, viendo pasar el tiempo, a cuentagotas realizando algunas acciones, o bien iban por un cambio. Los gobernantes optaron por la segunda opción, un cambio. Parte importante de este cambio lo fue la educación. Fueron a una reforma educativa que les permitió avanzar junto con otras acciones que llevaron a cabo. China, principalmente, y me voy a referir a esta nación, tenía más de 600 millones de sus habitantes viviendo en alguna modalidad de pobreza, o sea, pobreza y pobreza extrema. Ahora, esa cantidad ha disminuido en un 400, o sea, menos de 200 millones siguen viviendo en pobreza, pero la disminución es sumamente significativa. Las naciones fueron a un cambio. Se dice que en las principales universidades del mundo, más de algún joven de nacionalidad china está estudiando un doctorado y que cuando regresa a su nación tiene trabajo seguro, ya sea en una fábrica, en una industria, en una empresa, en el mismo gobierno, o bien opta por la investigación, ya sea mediante la publicación de papers, que son resultados de investigación, o bien mediante patentar otros resultados de investigación también, lo que le lleva a obtener ingresos y a la nación también obtiene ingresos. En México no hemos entendido que la educación es una parte fundamental. Cuando vayamos realmente a un cambio, la educación debe de estar presente, o sea, un cambio en la educación debe de estar presente si queremos avanzar. Debo mencionar que estas naciones que he dicho y que son asiáticas, no son países petroleros, o sea, no han basado su crecimiento económico en ingresos petroleros como lo es México y como lo es otras naciones en que todavía sus habitantes en gran mayoría están viviendo en pobreza. Menciono Venezuela también. Son naciones que han basado su crecimiento en dos puntos importantes, la educación y la creación de fuentes de empleo como una forma de ir contra la pobreza. Es deseable que aquí en México la reforma educativa se aplique en forma total como es y que otras reformas que están por presentarse o que ya se han presentado, pues también sean aprobadas. No podemos seguir ya como estamos, necesitamos ir a un cambio y queda la duda de si estos cambios, si estas reformas serán benéficas, pero seguimos como estamos o vamos a un cambio como las naciones asiáticas principalmente. Muchas gracias.